la plática que daremos o el webinar que daremos se está enfocando más a cómo calcular un amplificador paso a paso y espero que sea de ayuda la información que estaremos dando. Bueno, como en todos los webinars, y lo mencionamos, Imaginavi es uno de los principales distribuidores en el centro y el sur del país para Industrias Harman, que conforma diferentes marcas en el ramo de audiovisuales. Como todos conocemos, Harman pertenece a Samsung y a su misma vez es dueño de Crown. Crown es la marca de amplificadores que platicaremos en este día, en este webinar. Hay dos series de amplificadores que nosotros distribuimos, que es la de Crown como tal, que son toda su serie de amplificadores, y la JBL comercial, que son amplificadores que son fabricados por JBL, pero por la misma familia que estamos trabajando Crown con JBL, la tecnología de Crown está integrada dentro de estos amplificadores. Más adelante lo podremos ver. Nuestro equipo, a su misma vez, como todos los miércoles de webinar, nos es grato presentarnos, ya que en algunos de ustedes no tenemos el gusto de conocernos cara a cara y con los que ya íbamos a poder realizar, pasó esto de la pandemia y no nos los permitió. Es por eso que estas caras que están viendo en su pantalla son la gente que representamos a Imaginavi. De izquierda a derecha tenemos al licenciado Luis Octavio Olvera, que es nuestro director ejecutivo. No sé si esté por aquí y guste saludarnos. Creo que no anda por aquí, está un poquito ocupado. Pero bueno, el siguiente en la lista, por así decirlo, es mi compañero Sergio, que se encarga del departamento de soporte técnico para el norte y centro del país, que aprovechando este webinar le mando un fuerte abrazo y espero que se recupere muy pronto. No sé si quiera saludarnos, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues les agradecemos obviamente su presencia en nuestro webinar. Espero que les sea muy útil. Fue pensado, como siempre, en ustedes. Es un webinar muy interesante que muy pocas compañías se atreven a dar, sobre todo cuando vas a hablar de tus equipos y las capacidades de ellos. Es mucho ponerse en exposición y les aseguro que este webinar les va a dejar bastante información interesante. Como siempre les mencionamos, es importante decirles que la presentación la vamos a compartir. La información obviamente va a ser trasladada a ustedes. Y pues bueno, muchas gracias a todos y espero cualquier duda o pregunta que tengan, estaremos aquí atentos en el chat y para atenderlos. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Y sí, recalcar este punto. La dinámica que siempre hemos venido manejando en nuestros webinars es que en este caso yo estoy dando el webinar y mi compañero de soporte de la parte del norte del país se encarga de la sección de preguntas. Entonces, cualquier pregunta que surja durante el tema, háganoslo saber y con mucho gusto mi compañero la resuelve o la platicamos durante el webinar. La siguiente es mi compañera de México, la licenciada Suraya. No sé si estés por ahí, Sura. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen día. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente por acá. Espero que la sesión de hoy les sea de muchísimo agrado y bueno, les pueda ayudar en sus proyectos futuros. Y pues bueno, cualquier duda, comentario o aclaración, estamos todo el equipo para apoyarlos. Muchas gracias por su asistencia. Y como último, pero no menos importante, está mi compañera, la ingeniera Sandy Ortiz, que se encarga de ventas para el sureste del país. Hola, muy buen día a todos. Como cada miércoles, un gusto para mí poder saludarlos. Agradezco mucho nos estén acompañando el día de hoy a este webinar y espero de su total agrado sea esta información. Que estén muy bien y excelente miércoles. Y bueno, como siempre o cada miércoles que estamos en webinar con ustedes, nos es grato recalcar que Imaginavi está cada día evolucionando, creciendo y especializándonos para darles una mejor respuesta a ustedes como cliente final, por así llamarlo. Nosotros nos encontramos cada día buscando el valor añadido porque realmente no somos
las personas que solamente queremos vender equipos, sino que nosotros queremos apoyarles tanto en diseñar el proyecto desde cero hasta en dado caso de que ya esté diseñado el proyecto y quieras que nosotros te apoyemos en asesorías para que veas si tu proyecto quedó bien, si en dado caso estás ocupado tú y necesitas que te ayudemos con el proyecto desde cero, nosotros te podemos apoyar. Eso es nuestra idea de cómo servir nosotros al cliente. Más adelante vamos a poder ver unos pequeños ejemplos donde nosotros como Imaginavi apoyamos al cliente en cómo diseñar en cómo seleccionar los altavoces y de ahí el amplificador, que como tal, este tema que hablaremos el día de hoy es cómo seleccionar un amplificador ideal para tu proyecto. Perdón, he tenido un poquito de fallas con mi computadora, no sé por qué. Ok. Bueno, me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Abel Torres, soy ingeniero en soporte técnico para Imaginavi en la parte sureste del país. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy y como bien lo saben, en este día escogimos como tema cálculo de amplificación paso a paso. Y como tal, el motivo de los webinars que realizamos es poder darles herramientas a ustedes para el día a día en los proyectos que se realizan. En este día nos dimos la tarea de platicar un poco de cómo nosotros, hablando de Imaginavi, escogemos un amplificador para determinado proyecto. Y esto debido a que, como lo hemos venido comentando en la serie de los webinars, a nosotros nos gusta apoyarles en sus proyectos, como los comentaba en el slide pasado. Y ya sea porque anden un poquito ocupados, que en dado caso sean nuevos integradores y que no tengan los conocimientos de audio, o que simplemente requieran que nosotros le apoyemos con el proyecto, nosotros les apoyamos en realizar este proyecto desde cero. Simplemente con que nos hagan llegar, los planos, dos, los requerimientos del proyecto, que como lo comentaba mi compañero Sergio la semana pasada, es muy importante saber qué es lo que quieres tú para este proyecto antes de empezar a calcular amplificación, altavoces y todo, ¿no? Porque no puedes escoger un altavoz sin saber antes si va a haber plafón, si no va a haber plafón, si va a haber muro, en dónde va a ir colocado. Entonces, más adelante lo vamos a ir viendo esto punto a punto. Amplificadores de instalación contra amplificadores de Turing. Hace 2 y 3 semanas pudimos hablar un poco a fondo de la serie de amplificadores que nosotros como Imaginavi destruimos, en la cual la primera, mi compañero Sergio tocó detalle de los amplificadores de instalación y yo en el segundo webinar me enfoqué más a hablar de amplificadores para Turing. Recapitulando un poco de estos dos webinars que pudimos trabajar, hablando del primero, de amplificadores de instalación, nos referimos un poco más a los amplificadores que trabajan tanto en alta impedancia como en baja impedancia, ya que hay proyectos en los que necesitamos llegar a grandes distancias y es ahí donde trabajamos alta impedancia porque los altavoces tienen incluido un pequeño transformador que toma la potencia que te entrega el amplificador y pues, prácticamente puedes llegar a ciertas distancias. La teoría de cómo insertar transformadores a los altavoces viene de las líneas de energía eléctrica. Nosotros en día a día podemos ver un poste donde van las líneas eléctricas y hay un transformador. Lo que hace es prácticamente para no tener pérdidas de energía con este transformador. Digámoslo así, es un pequeño relevo para que puedas llegar a mayores distancias. Como les comentaba, para poder seleccionar a un amplificador debemos de tener clara la idea de lo que necesitamos realizar. Si va a ser no sé, audio ambiental para un hotel, audio ambiental para un restaurante, o que si vas a tener unos amplificadores para una pequeña banda con altavoces, no sé, en dado caso unos PRX que son 2 altavoces de 15 pulgadas y una trompeta de agudos de 2.5. Entonces, tú vas a decidir qué amplificador y eso lo vamos a definir un poquito más adelante. Recapitulando un poco de los temas que ya platicamos, me encantaría recapitular este punto, pues, así de rápido, que es DryCore. DryCore es una tecnología patentada por Crown. Dicha tecnología se le atribuye al señor que estamos viendo en pantalla, que se llama Gerald Stanley,
quien diseñó un pequeño chip en el año de 2005, en el cual este pequeño chip se le asignaron 500, la tarea que realizaban 500 componentes, más bien dicho, en un solo componente que ya realizaba la tarea de 500 componentes. Como pueden ver en su pantalla, mostramos dos amplificadores. El primero de la izquierda es un modelo CTS, en el cual, como podemos ver, la cantidad de componentes electrónicos dentro del amplificador. Y a la derecha podemos ver un amplificador DCI con la tecnología Drycore. Como podemos notarlo, en las mismas dimensiones físicas de un amplificador se reduce la cantidad de componentes electrónicos. Con esto se redujo tanto el peso, tanto la eficiencia energética, como el calor dentro del amplificador. Y lo más importante, se mejoró la potencia de los amplificadores, que prácticamente este señor Gerald Stanley se dedicó a crear este microchip para poder nosotros, o más bien dicho, Crown, entregar amplificadores con mayor calidad a los que ya entregaba. Los que estuvieron presentes en los webinars pasados pudieron darse cuenta de cómo Sergio y yo estuvimos platicando un poquito más a detalle de la tecnología Drycore, de los amplificadores en los que está integrada esa tecnología Drycore. Y en dado caso que si tú hoy en día estás como nuevo en nuestros webinars, tener una plática más a fondo o escuchar la plática más a fondo de los amplificadores, haznos llegar tu correo y te hacemos llegar las grabaciones de estos dos webinars para que tengas conocimiento de los amplificadores por modelo y para que tú puedas ver qué cantidad de potencia maneja cada amplificador por cada modelo. Porque en realidad el día de hoy solamente veremos cómo escogemos un amplificador. No nos vamos a meter mucho a detalles de cada amplificador, cuánto me entrega de potencia, ni nada de eso, porque eso ya lo tomamos las 2 semanas pasadas, hace 3 semanas y hace 2 semanas, por así decirlo. Antes de seguir, me encantaría decir que mi presentación la basé un poco a un blog que hizo este señor que se llama Gerald Stanley, donde él nos decía cómo calcular un amplificador en paso a paso prácticamente. Entonces, mi presentación está basada en lo que este señor de Crown, que está creando tecnología para Crown, está aconsejándonos más un poco de lo que yo he ido trayendo de experiencia durante los años que he ido trabajando día a día. Siguiendo con la presentación, quisiera expresarles las dudas básicas para poder seleccionar un amplificador. Y pues bueno, el poder seleccionar un amplificador puede ser tan sencillo como tan complicado. Y esto sencillamente porque hablando específicamente de altavoces JBL, esta marca nos ofrece las herramientas de su página como son las hojas de datos. Y a esto me refiero con tan sencillo, porque ya que con toda la información que necesitamos saber del amplificador, o más bien dicho, del altavoz, está al alcance de nuestras manos. Con tan complicado me refiero a que hay ciertas marcas que no te lo dan, o sea, no te da esta información tan específica, simplemente te da ciertos detalles de su amplificador y no puedes ver ciertos valores que son esenciales para poder determinar qué amplificador vas a ocupar para tu sistema. Ahora, el altavoz que implementaremos en el proyecto va a definir mucho la información de la cual será su amplificador ideal, o prácticamente va a ser su pareja ideal, por así decirlo. Ya que al momento al momento de ya diseñar cuántos altavoces requerías en cierta área, hablando de un pequeño restaurante, el altavoz determinará la primera pregunta, que es ¿cuánta potencia de amplificador necesito? Y para empezar a definir o empezar a comenzar ya a realizar cálculos, pues les presento a mi compañera de batallas, la Control 28-1, que para los que han estado en los webinars hemos platicado acerca de qué serie de altavoces tenemos, para qué sirven, en qué usos vamos a ocupar ciertos altavoces, y hablando específicamente de este altavoz, es un altavoz de muro, que normalmente esta serie de altavoces las podemos instalar desde pequeñas tiendas de retail, desde restaurantes, hoteles, clubes de playa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que pues prácticamente para los que estamos aquí en la Riviera Maya sabemos que la salinidad es un punto muy importante a considerar antes de proponer un altavoz, ya que la salinidad lo que hace es que tus componentes electrónicos, la humedad, más dicho, también la humedad durante
toda la Ribera Maya está muy cañón, que la humedad hace que componentes electrónicos se oxiden y que con la oxidación se deterioren, o que la rejilla que tú tienes instalada en este altavoz se empieza a oxidar y estéticamente el altavoz ya empieza a verse un poquito mal y que al final de 2 años te diga el cliente, oye, pero ya se empezó mi altavoz. Entonces, esta serie de altavoces de los Control 28, 25, 23, 29, me gusta mucho y son los que normalmente nosotros trabajamos el día a día en los proyectos, también por el costo del producto, por así decirlo. Pero bueno, y bueno, aquí es donde yo empiezo a hacer un pequeño alto, porque antes de seguir con el tema, como lo pudieron ver, ya me salté un punto, como lo pueden ver, fue el altavoz. Y nosotros normalmente, antes de llegar al cálculo de amplificación, tenemos un camino de proyecto, llamémoslo así, y pues no es que agarremos un altavoz y seleccionemos primero el altavoz, bueno, más dicho sí, seleccionamos el primer altavoz, pero más bien dicho, no es que seleccionemos primero el procesamiento, después el altavoz y al final el amplificador, no, sino que nosotros tenemos un camino en el que al momento de comenzar el proyecto decidimos primero algo, después otra cosa y al final otra cosa, que para eso me di la tarea de hacer una línea de tiempo del proyecto, por así decirlo. Ahora sí que al momento que llega un proyecto a realizar, como les platicó mi compañero Sergio hace una semana en cómo levantar un proyecto desde cero, nosotros contamos con un checklist de los pasos a seguir para comenzar a realizar un proyecto y culminarlo. Hablando de una solución básica como de un pequeño restaurante, podríamos tener una línea de tiempo como la siguiente. Considerando que ya tuvimos una plática con el cliente final, eso solo requiere procesamiento, altavoces y amplificación y se acabó. Lo primero a considerar en mi experiencia sería tal vez el procesamiento. ¿Por qué? Porque como les comentaba, ya que en la plática que tuvimos con el usuario final ya nos comentó él cuántas zonas sonorizaremos, cuántas fuentes de audio existirán. Tomando en cuenta en este pequeño ejemplo de un restaurante, consideraríamos que el cliente final nos dijo, quiero 4 fuentes de audio, que sería el Sky, el Dish, el Spotify, el YouTube. Y esas serían mis fuentes de audio. Y mis fuentes a sonorizar serían 3, que en este caso serían barra, terraza y jardín. Entonces yo ya empezando a recapitular un poquito en mi mente, digo, ¿qué procesador le puedo ofrecer? Y bueno, en este caso yo opté por el Blue 50, que es un procesador de audio de 4 entradas por 4 salidas. Y si lo pensamos así, tengo las 4 entradas tanto para mi Sky, Dish, Spotify y YouTube. Y 4 salidas, que en este caso solamente ocuparíamos 3, que serían 3 zonas, que sería barra, terraza y jardín. Ya que obtuvimos ese dato, elegimos los altavoces. Ese es el segundo paso, que en este caso, como pueden verlo, elegí las Control 28. Y aquí hay un dato muy importante a considerar, como les comentaba, y preguntar al cliente. Tengo plafón, nos instalemos sobre muro, ¿qué color quieres tu altavoz? Y este punto es muy esencial, ya que como lo sabemos es muy importante la estética en el lugar y tener un altavoz que no combine con el lugar, pues como que realmente no está cool, ¿no? Una vez que seleccionamos el altavoz, lo siguiente sería, o lo tercero, hablando de este proyecto muy básico que estamos tomando en cuenta que es un pequeño restaurante, sería el amplificador. Considerando que ya tomamos medidas del lugar, que ya sabemos qué cableado le pondremos y si el cliente necesita música ambiental solamente, pues podríamos instalarlo en línea de alta impedancia y ahorrarnos unos dólares, o si necesitamos audio con potencia como ya sea partidos de fútbol, peleas, el kickboxing, determinado evento que quieras tú tener y que necesitas una potencia más grande, pues ahí ya cuando seleccionamos un amplificador que esté trabajando en baja impedancia y con esto lo que va a hacer es entregar una potencia más alta y a su misma vez esa potencia va a verse reflejada en la presión sonora que va a entregar el altavoz. Lo cuarto a definir y asumir una vez que se podría definir en el primer punto, porque hay muchos
tal vez ya dijeron, pero es que esto lo podríamos definir en el primer punto, son los controles, que por eso lo puse en el cuarto, porque hay veces que se nos pasa, puede ser que se nos pase definir los controles, o dos, que simplemente el proyecto o el cliente te dijo en un principio, no quiero tener ningún control, todo lo voy a controlar desde el amplificador, necesito que el amplificador se pueda mutear físicamente y entonces no necesito controles. Pero después de un mes, 2 meses, 3 meses o tal vez un año te dice, oye, Juanito, oye, Jean, necesito poder controlar mis líneas, mis altavoces desde un control. Ahí ya tú le puedes ofrecer la solución de tener botoneras, le llamamos botoneras, o una solución móvil que en este caso, siendo el Blue 50, conectado a la red, podemos controlarlo vía Wi-Fi. Punto muy importante, los procesadores Blue 50 no generan su propio host de Wi-Fi. Necesitamos sí o sí conectarnos a la red, conectarnos a un router y de ahí podernos conectar para que se haga la interconexión entre la aplicación y entre el procesamiento. Ese punto lo vimos en procesadores de audio, en el webinar. Dado caso que no estés familiarizado con procesadores de audio, igual, mándanos tu correo y te mandamos la información del webinar que tuvimos de procesadores de audio. Pero hablando específicamente en este pequeño proyecto de un restaurante que, como les comentaba, yo tuve esta línea de tiempo, digamos, del proyecto. Ya escogí lo que fue mi procesamiento, mis altavoces, calculé mi cableado, que es un punto muy importante que no se les debe pasar nunca. De ahí calculé mi amplificación y seleccioné mis botoneras. Entonces, como pudieron ver, ya le di solución a un pequeño proyecto y esto mismo podemos aplicar desde un pequeño restaurante hasta un gran hotel. Más adelante vamos a ver un ejemplo más de un hotel un poquito más grande, pero prácticamente quería tomar este punto antes de seguir con el tema de cómo calcular o cómo elegir un amplificador. Y bueno, ¿qué creen? Este pequeño proyecto que puse como ejemplo no me lo imaginé, no me lo saqué de la manga ni nada, sino que fue un pequeño proyecto del año pasado, en el cual, como les comentaba, había 3 zonas a sonorizar. En ese caso, como les comenté, el procesador ocupé un Blue 50, en altavoces ocupamos 2 Control 25 en la terraza, en la barra otros 2 Control 25 y en jardín 2 Control 85. Y los Control 85 son altavoces de jardín tipo hongo. Y pues esto fue con prácticamente la finalidad de que el proyecto era solo audio mental, pero con diferentes audios en cada zona, por lo cual elegimos un amplificador CCA 180 para los altavoces del jardín y un CCA 280Z que fue para que ocupáramos un canal en la terraza y un canal en la barra, y fue controlado vía remota por iPad. Y simple y sencillamente, como pudieron ver, solucionamos un pequeño proyecto. Esto hablando de que el procesamiento lo querían ellos vía remotamente controlarlo. En dado caso que no quisieran controlarlo de esa manera, pudiéramos ocupar pues otro procesador un poquito más sencillo, por así decirlo. Ahora, pues van a decir, oye, Jean, pero ese sembrado se ve bien sencillo. Y pues sí, este sembrado no crean que no lo entregamos así como tal nosotros, sino que esto fue pues el sembrado que yo hice para podérselo enviar a los arquitectos, por así decirlo. Los arquitectos se encargan, digamos, arquitectos de Imaginavia se encargan de darle un poquito más de estética a esto, que se vean los altavoces sembrados, que vaya el cableado y pues más adelante lo van a poder ver. Aprovecho para agradecerle a los arquitectos por el apoyo que nos brindan siempre en todos los proyectos. Bueno, regresando al tema de cuánta potencia necesito para mis amplificadores. Como les comentaba, JBL nos entrega en su página la ficha técnica para poder saber cuál amplificador sería el ideal. En este caso, como les comentaba, estamos trabajando la Control 28-1, en la cual, si nosotros vamos a la página, nos metemos a buscar la Control 28-1, vamos a encontrar la ficha técnica. En este caso solamente tenemos los datos de amplificación y pues sí, prácticamente lo que nos entrega el altavoz. Nos entrega más valores, pero yo hice el recorte específicamente de
cuánta amplificación necesita con fines prácticos para el webinar. Y como podemos ver, este altavoz trabaja en alta y baja impedancia, dependiendo de lo que hayamos definido en el proyecto. Si trabajaremos en una u otra, definiremos lo siguiente. Empezando con el sencillo, digámoslo, yo lo veo así sencillo, es el de antiimpedancia, que es prácticamente, vamos a encontrarlo en la hoja de datos señalado como esta manera. Es muy sencillo este modo, pues yo lo digo así, ya que los altavoces tienen que estar conectados en paralelo, no otra conexión, debe ser específicamente paralelo y lo repito 3 veces, creo que ya por el momento 3 veces, tiene que ser en paralelo, no tenemos que conectarlo en serie, por favor. Y pues en el cual el dispositivo va conectado directamente del amplificador, por así decirlo, del amplificador de la salida positiva negativa al altavoz. Y en dado caso que haya otro altavoz conectado, se agarran las salidas positivo al positivo, negativo al negativo. Y bueno, considerando que solo el altavoz va a trabajar a alta impedancia, y que lo quieres para música ambiental sin recortar mucho su rango de frecuencia, consideramos que lo trabajaríamos en este caso a 60 watts y aquí es donde empiezo a poner mi puntero. Aquí, yo creo que están viendo todos mi puntero. Podemos ver que la hoja de datos nos dice que a 70 volts, que es línea de alta impedancia, trabaja 60, 30, 15 y 7.5 watts. Entonces, lo que yo voy a definir con esto es, bueno, ¿cuánta amplificación quiero que consuma mi altavoz? Yo podría ponerle 7.5 en este caso, pero si yo lo pongo a 7.5, esto se va a reflejar en la presión sonora que nos va a entregar como tal el amplificador, el altavoz. Si tal vez en 60 watts te entregaba, aquí está el dato, 91 decibeles, aquí en sensibilidad, que nos entraba 60, con 60 watts nos entregaba 91 decibeles, prácticamente si yo lo recorto a 30, va a bajar tal vez de 91 decibeles, nos va a bajar a 89 decibeles. Si lo bajo a 15 watts, me va a bajar a 86 decibeles. Y si lo bajo a 7.5, se va a ver muy drástico el asunto porque puede bajar hasta 80 decibeles. Entonces, nosotros tenemos que considerar eso. Esto que les estoy comentando también viene especificada en hojas de datos. No lo incluyo en la presentación porque sería, pues, mucha información de más, por así decirlo. Pero en dado caso que tú quieras que yo te indique dónde y cómo vas a ir encontrando cada cosa, nos podemos ir a la página y ver cada archivo que nos entrega ahora sí que la línea de altavoces. Pero bueno, para no revolvernos mucho, vamos a hablar en un caso específico o un ejemplo específico, trabajando el altavoz en alta impedancia y consumiendo 60 watts. Ahora, vamos a ver que tenemos 70 volts y 100 volts. Esto es simplemente para las normas españolas y las normas de este lado, por así decirlo, de este continente americano. Normalmente nosotros trabajamos a 70 volts y en la línea europea trabajan a 100 volts. Es prácticamente por temas energéticos, ellos son los que manejan a diferente voltaje. No quiere decir que si estamos en México nosotros vamos a poner el altavoz a 100 volts, no, sino que simplemente vamos a ponerlo en el tab seleccionado de 60 watts, 30 watts y 15 watts, por así llamarlo, y ya no vamos a tener que preocuparnos si estamos a 70 o a 100 volts, porque si sabemos que estamos de este lado del continente americano, ya vamos a saber que estamos trabajando a 70. En dado caso que estés haciendo un proyecto para la Unión Europea, pues vas a saber que vas a trabajar con líneas de 100 volts. Pero bueno, siguiendo con el tema, vamos a hacer un pequeño ejemplo de 4 altavoces en alta impedancia. En este ejemplo veremos cómo darle solución a una zona de 4 altavoces conectados en alta impedancia. Lo estamos viendo ahí. De 4 altavoces de control 28-1. Y pues, como les comentaba, estos altavoces van a consumir 60 watts. Ahora sí que voy a empezar a rayar un poquito la presentación y ahí me van a perdonar porque con el mouse no soy tan bueno escribiendo, ni tampoco en persona, pero bueno,
Considerando que tenemos 60 watts en cada, perdón, ya pueden verlo, como escribo de mal. 60 watts va a consumir cada altavoz y que yo no me voy a preocupar por el momento, no me voy a preocupar de la impedancia final porque ya sabemos que está trabajando en línea de alta impedancia. Entonces, preocupándonos solamente por cuánto va a consumir, sabemos que cada uno consume 60 watts. Lo primero a hacer es, tengo 4 altavoces, están ya en mi tab de 60 watts. Voy a sumar cuánto amplificación me va a resultar. Si nosotros hacemos la suma de esto, nos da como tal 240 watts. Entonces, simple y sencillamente ya saqué yo mi cálculo de cuántos altavoces, pero no acaba ahí nada más el asunto, sino que si tú lo dejas así, y si en dado caso, obvio no hay muchos amplificadores que te entreguen exactamente 240 watts, creo que hay unos de 250 watts, no es nuestra marca, nosotros nuestra marca manejamos de 300, 600, 1200, la serie comercial trabajamos de 40 watts, 80 watts y 120 watts, pero no tenemos un amplificador que nos dé 240 watts. Como les comentaba, no se acaba todo aquí, sino que nosotros debemos de pensar en los picos de voltaje, en los picos de audio que está generando la dinámica de la música. Es por eso que nosotros a ese 240, perdón por mis letras, watts, le multiplicamos el 1.25 de la capacidad, por así decirlo, general que ya entregué. O sea, que a estos 240 watts le voy a multiplicar el 25% de su capacidad. ¿Para qué? Esto con finalidad de poder, en el momento de que haya picos o variaciones de voltaje y picos de niveles de audio, este 25% lo absorba. Entonces, si nosotros absorbemos esos picos de voltaje o picos de audio, simplemente vamos a hacer que el altavoz no se empiece a saturar. Y es un término, bueno, más bien dicho, es algo que yo creo que muchos en la industria no están considerando o no han considerado, porque he visto muchos cálculos que han hecho y que dejan el amplificador con esta primera fórmula. Sumas los amplificadores, los altavoces y me quedo con esto. Pero no, nosotros debemos de pensar en que la dinámica de la música nos va a generar picos, que el voltaje nos va a generar picos de voltaje y que debemos de proteger nosotros, una, el amplificador y dos, los altavoces, porque realmente es una inversión. Es por eso que nosotros consideramos el 25%, o bueno, al menos yo considero el 25%. Hay una, Gerald Stanley, que es el viejito que les, o el señor, perdón, que les comenté hace rato, nos dice que nosotros, para tenerlo aún más seguro, podríamos calcular del 1.60 hasta el 2.25 de esta cantidad final. Ahora, ¿por qué? Ahí viene lo contradictorio, por así decirlo. ¿Por qué yo estoy escogiendo esta, el 1.25? Porque a su misma vez, el ingeniero Gerald Stanley nos comentaba acerca de que nosotros podemos empezar a calcular por así decirlo, porcentaje para evitar los picos desde 5 a 10 decibeles, que prácticamente la dinámica de la música nos genera ese tipo de picos. Entonces nos dice, ¿y por qué genera? Entonces nos dice nuevamente él que podemos generar un porcentaje adicional de 1.60 a 2.25 y simple y sencillamente es porque en dado caso de que tú estés tocando audio en vivo, por así decirlo, y que esté tocando una banda de metal, sabemos que estas bandas de metal tienen una dinámica en su música muy, por ya así llamarla espantosa. Bueno, no quise ya decirlo, pero ya lo dije. Entonces, más que nada, este porcentaje lo manejamos en audio en vivo y esto en instalaciones, ya que normalmente en instalaciones solamente es música ambiental. Entonces, regresando al cálculo, si yo hago un cálculo ya del 25%
de mis 4 altavoces, que me da 240 watts, me daría un total de 300 watts. Entonces, ya tengo la cantidad de que son 300 watts, que lo estoy trabajando a alta impedancia o línea de 70. Entonces, tengo que buscar un amplificador que me entregue 300 watts a línea de 70 volts. Y entonces yo digo, bueno, me voy a buscar en mi lista de todos los productos que estoy manejando hasta el momento, como Harman o como Imaginavi, y encuentro, ay, perdón, es que hice muchos cálculos ahí arriba, déjenme borrarlos, al menos para que se vea mi amplificador. Bueno, tengo mi amplificador de un canal a línea de 70 y entregándome 300 watts. Entonces, pues pueden ver que con esto ya tengo la información de un amplificador. ¿Qué tan difícil fue? Pues prácticamente nada, porque fue más difícil yo creo que dibujar aquí mis garabatos que sacar el cálculo. Entonces, tengo mi amplificador de 300 watts, un canal, porque van a estar conectados en un solo canal, y ya tengo la seguridad de que me va a aguantar esos niveles de música, o más dicho, picos de audio, por así decirlo. En este caso, yo escogí un CCA1300Z, que es un amplificador de un canal, 300 watts y Z, porque está trabajando a alta impedancia. Entonces, como pudieron ver, yo ya solucioné, ya elegí mi amplificador y no es un amplificador sobrado, porque más adelante vamos a ver un caso específico de un caso de un amplificador sobrado y cómo lo solucionamos, ¿no? Pero en este caso, de los 4 altavoces consumiendo 60 watts, me dan 240, mi nivel de headroom, que nosotros le llamamos así, nivel de headroom, que le vamos a dejar a la línea de altavoces, que es el 25%, me da un total de 300 watts. Entonces, como pueden ver, ya solucionamos un pequeño ejemplo. Ahora, esta fórmula se aplica en todo hablando de línea de alta impedancia. Si yo tuviera 18 altavoces de 60 watts, tendría que hacer mi cálculo ahora sumando o multiplicando 18 por 60 y nos entregaría, no sé, bueno, para las cuentas, sorry, tengo que tener mi calculadora. 18 por 60, eso nos entregaría una potencia completa y de ahí le tendría que multiplicar el 25%, de ese 25% me daría una cantidad final y esa cantidad final buscar un amplificador que me dé esa cantidad de potencia final a 70 volts. En dado caso que vayas con un altavoz, lo mismo. Que vayas con 40 altavoces, lo mismo. Entonces, esta fórmula se ocupa en todo. Prácticamente es la fórmula que yo ocupo para todos mis proyectos y con todos los proyectos son los que me ha servido. Hay muchos proyectos que ya se hicieron con esta fórmula, ya se están haciendo y no he tenido ningún problema. Y bueno, por el momento, eso fue un cálculo de 4 altavoces en alta impedancia. Vamos con el mismo ejemplo a baja impedancia. Y ahí ya empezamos a tener, no problemas, sino que ya empezamos a tener un poquito más de seriedad en el asunto. ¿Por qué? Porque ahora sí nos tenemos que preocupar por la cantidad de impedancia final que nos va a entregar el amplificador, la línea de altavoces. Ahora, en este caso, si lo vamos a conectar en serie, lo vamos a conectar en paralelo, son dos cosas diferentes, y al conectarlo en serie me va a dar una impedancia diferente a conectarlo en paralelo. Primer ejemplo. En el primer ejemplo trabajaremos 4 altavoces en paralelo del mismo modelo, Control 28, y como podemos ver aquí hay 3 diferentes de potencias de amplificación. Déjenme poner mi puntero aquí. Tenemos las 3 diferentes potencias de amplificación que requiere mi altavoz, en las cuales con fines prácticos ocuparemos la primera, que son 240 watts, ya que las otras dos las ocupamos un poquito más para cuando ponemos el altavoz a pruebas y todo esto. Y entonces, como les comentaba, todo esto nos lo decía Gerald Stanley, que para poder saber
cuánta potencia yo voy a tener que calcular en baja impedancia, vamos a ocupar siempre la que nos diga el total de potencia en continuos programados. Entonces, en este caso, vemos que el amplificador ocupa, que el altavoz me consume 240 watts en continuos programados. Ahora, tomando en cuenta que este es el nivel que ocuparía, nos vamos nuevamente a hacer cálculos, que es, pues, como les comentaba, me voy a tardar un poquito más haciendo mis garabatos que calculando. Entonces, si tenemos 240 watts por cada altavoz, lo tenemos que multiplicar o sumar por 4, pero aquí con fines prácticos vamos a ponerlo 240 watts por 4. Esto nos da una final de 960 watts. Ponemos 960 watts. Y como vamos a ocupar el mismo cálculo de la vez pasada, a esos 960 watts, le voy a multiplicar el 1.25. 1.25 y como final nos entregaría 1200 watts. Esto en el punto de cuánta potencia yo necesito del amplificador. Entonces, yo necesito un amplificador de 1200 watts. Y ahí es cuando dicen, oye, Ian, pero ¿qué resulta de la impedancia? Y ahí es donde vamos a trabajar con la impedancia, ya que ahora yo sé que requiero 1200 watts en el amplificador, pero en este caso, como les comentaba, ya se empieza a hacer cálculos de impedancia resultantes. En este caso, al tener 4 voces en paralelo, se calcularía en la siguiente forma. Cada altavoz tiene un valor nominal de 8 ohms. Eso nos los da en nuestra hoja de datos. En nuestra hoja de datos, y son 4 altavoces. Entonces, para poder calcular en paralelo, simplemente lo que se tiene que hacer es cantidad de altavoz, bueno, me han dicho impedancia, que son 8 ohms, entre cantidad de altavoces, que en este caso son 4. En este caso, como son 4, haciendo mi fórmula son 8 ohms entre 4, me da un total de 2 ohms. Ahí, aquí está, 2 ohms. Entonces, fácil y sencillo. Yo ya hice mi cálculo en paralelo y me dice que necesito entonces un amplificador que me entregue 1200 watts a 2 ohms. Entonces, aquí ya empiezo a decir, bueno, necesito un amplificador que me trabaje a 2 ohms. Y en este caso, yo elegí a este pequeño señor, que prácticamente también lo vimos en el webinar de amplificación. Y como pueden ver en su pantalla, este amplificador que yo le elegí, el XLS 2502, ya que me entrega por canal 1200 watts, que es lo que quiero para el sistema. Esto dando resultado en 2 ohms. Dejen poner mi plumita. Aquí está, bueno. Mi puntero. Como pueden ver, el 2502 me entrega 2 canales trabajando a 2 ohms con 1200 watts, entregándome 1200 watts a 2 ohms. Entonces digo, bueno, ya tengo la solución. Qué chido, ¿no? Por así decirlo. Tengo mi solución, ya supe qué amplificador voy a tomar. Pero antes de que sigamos con el tema, cabe recalcar y debemos de estar muy conscientes que no todos los amplificadores trabajan a 2 ohms. Es por eso que tenemos que tener un poquito más conocimiento o indagar un poco a nuestra serie de amplificadores, ya que hay unos que solamente te entregan hasta 4 ohms. Entonces, si tú tienes ya un amplificador diseñado por X o Y razón, que no hayas considerado este dato y que tu amplificador no te entregue los 2 ohms, ahí va a haber un poquito de problemas, porque puedes, hacer que el amplificador se proteja. 2, dañar la tarjeta de amplificación del amplificador y mandarlo a garantía y que te digan que no te van a poder servir la garantía por malos cálculos. Sí, perdón por eso, pero es lo que resulta porque la garantía no cubre mala instalación. Entonces, dándose de solución a las 4 altavoces en baja impedancia,
como les decía, yo elegí este pequeño amplificador. Pero ahora dices, Jean, pero entonces tú me estás dando 2 canales a 1200 watts. ¿Cómo le hacemos con los otros 1200 resultantes? Y entonces ahí digo, bueno, entonces me equivoqué en amplificador o qué show. Pues no, podríamos tal vez solucionarlo con otro amplificador. Y aquí es donde empezamos a hacer arreglos mixtos. Ay, perdón. Estas conexiones mixtas. Y aquí es donde, como les comentaba, aquí es donde empezamos a realizar arreglos mixtos en el cual ya tenemos conectados altavoces en serie y paralelo, en la cual la fórmula sería la siguiente. Entonces empezó a hacer garabatos. Entonces es la suma de las impedancias por arreglo, que serían cada altavoz. Entonces en este caso, hablando de que los altavoces están en serie, sabemos que tienen 8 ohms cada uno y sabemos que vamos a sumar la impedancia y la resultante de esta sería 16. Ay, sorry. Son 16 ohms que voy a tener en mi conexión en serie. La conexión en serie, como pueden ver, va el positivo al positivo del altavoz y el negativo ya no va a ese negativo, sino que el negativo va al final del otro altavoz porque el negativo del altavoz sale del negativo al positivo, así mero, y de ahí el negativo sale al negativo. Entonces, esa es la conexión en serie. Y como les comentaba, realizando el cálculo, como les comentaba, tengo la resultante final de 16. Y regresando un poco a cómo hago mis cálculos en paralelo, es impedancia por línea sobre cantidad de, o en este caso, de líneas que estoy ocupando de altavoces. En este caso son 2. Mi total serían 8 ohms que trabajaría. Entonces, trabajando ya en este arreglo mixto de serie y paralelo, ya tengo que la resultante de mis 4 altavoces en esa conexión van a ser 8 ohms. Entonces ahora yo tengo que buscar un amplificador que me dé 1200 watts a 8 ohms. Ahí está. 1200 watts a 8 ohms. Y digo, ok, ahora me voy a buscar uno que me dé eso. En este caso, bueno, ahí está la hoja de datos nuevamente. Y en este caso ya me voy a que ocupamos la misma serie de amplificadores, pero en este caso ocuparía el modelo 2002, que en este caso ya ocuparíamos la final de 1300 watts en modo bridge. Ahí voy a modo bridge, que los que estuvieron también en el webinar pasado pueden saber qué es bridge. Tengo que en modo bridge me entrega 1300 watts. Entonces ya tengo mi amplificador que me entrega en 8 ohms 1300 watts, no 1200. En este caso ya no queda tan sobrado porque ya no te queda un canal de 1200 watts, sino que te queda una resultante de 100 watts libres, que en este caso, pues, como les comentaba, Gerald Stanley nos dice que podemos ocupar hasta 1.6 a 2.25 de porcentaje en headroom. Entonces, no por 100 watts vamos a quemar el altavoz, no tengamos ese miedo de que vamos a quemar el altavoz, sino que el altavoz te resiste hasta el 2.25 de su capacidad. Entonces, no se preocupen porque vayamos a quemar el altavoz. Entonces, resultante final prácticamente del cálculo es que necesitas, otra vez recapitulando, 1200 watts a 8 ohms y ya tenemos aquí nuestro amplificador. Cambridge nos va a entregar 1300 watts. Nosotros sabemos que necesitamos solamente 1200. Mis altavoces lo van a tomar en bridge y simple y sencillamente solucionamos. Ahora, nada más recapitulando rápido qué es bridge. Como sabemos, aquí nos entrega que, digamos, aquí en 8 ohms, modo dual, que prácticamente van a salir los dos cables de entrada 1 y entrada, bueno, salida 1 y salida 2. Me dice que entrega
375 watts. Al momento de nosotros unir esas dos salidas y que salga a una sola, me va a entregar este modo de 8 ohms a bridge y ya me va a entregar una sola salida que van a ir conectada a mi serie de altavoces, que estaban así, algo así, conectadas, por así decirlo. Y de ahí, de acá, aquí, aquí y aquí. 1200 watts. Entonces, como pueden ver, ya solucionamos eso. Ya tenemos un amplificador acorde a lo que necesitamos. Y me van a decir, bueno, lo estamos calculando con control 28. Simple y sencillamente, esta fórmula se ocupa para todo. Sea altavoces de instalación, sea altavoces de Turing. Pues prácticamente también hemos platicado que tenemos diferentes tipos de altavoces, tanto de instalación como de Turing. Hablando de altavoces de instalación, tenemos altavoces colgantes, altavoces de muro, altavoces de columna, altavoces de jardín, diferentes tipos de altavoces. Entonces, tanto tú quieras manejarlo en modo bridge, digo, en modo de baja impedancia como alta impedancia, estas dos fórmulas que te estoy dando son las que se aplican en todo. Si tú en dado caso quieres tener un sistema de arreglo lineal, también, o sea, tienes que calcular la impedancia de cada, impedancia final de cada altavoz y hacer tus cálculos para saber cuánto potencia vas a necesitar. Y como les digo, así de fácil puede ser calcular amplificación con todas las herramientas en la mano. Y herramientas me refiero a todas estas hojas de datos, porque hay muchos fabricantes que no te entregan esto. Y entonces tú tienes que estar buscando y buscando en páginas hasta encontrar esa información. Y JBL lo que hace es entregarnos, pues, prácticamente todas las herramientas y no estar pariendo cuates en que cuánto me consume este altavoz a baja impedancia, cuánto me consume alta impedancia, sino que te lo entrega y tú, pues yo creo que me tardé un poquito más haciendo garabatos que explicando la fórmula. Entonces, pues prácticamente, así podemos calcular cuando es en alta y cuando es en baja. Ahora, por el momento, ahí está. Ahora, por el momento solo hemos visto cómo calcular amplificación y los ejemplos dados se han realizado con requerimientos conforme a impedancia y potencia de los altavoces. Pero no son todos los puntos a tratar, ya que a la misma vez es muy importante la potencia y la impedancia resultante. Para muchos de nuestros clientes finales también es muy importante la estética del amplificador. En dado caso que tu cliente final te diga, oye, Jean, oye, Juanito, oye, Abel, necesito que mi amplificador pueda ser controlado desde desde el mismo amplificador. Tenemos una serie de amplificadores que, como les dije, ya lo comentamos en nuestros webinars pasados, más a detalle, de cuáles eran sus funciones. En este caso, que si queremos controlar desde el amplificador, podríamos ofrecerle desde la serie CDI DriveCore Install Network Display Series, que es la serie con ya un protocolo de audio, pero que puedes controlar desde tu amplificador. La serie XLS y la serie XTI, que prácticamente todos estos amplificadores ya traen un pequeño procesador digital interno. Entonces, prácticamente tú ya puedes controlar este amplificador sin necesidad de conectarte a un servidor y que ese servidor controle todos los amplificadores. En dado caso de que tu cliente final te diga, oye, Ian, oye, Juanito, oye, Abel, yo no necesito que nadie me toque, bueno, yo necesito que nadie me toque el amplificador y me lo vayan a desconfigurar. Tenemos la línea de los amplificadores que simplemente tienen las perillas para subir el nivel de audio, bajar el nivel de audio, encender y apagar. Entonces, ahí reducimos el problema de que alguien vaya a llegar a mover y desconfigure los amplificadores. Todo el procesamiento va a ir sobre el procesador. Entonces, ahí no vamos a tener problemas de que alguien le meta mano. Como les decía, es muy importante a veces a la gente esos puntos ideales. Y con esto que les estoy mostrando es para que tengamos las herramientas para poder proponer al cliente final, por así llamarlo. Ahora, vamos a ver la serie MacroTech E aquí, que si algunos de los que estamos en la audiencia van a decir, bueno, pero es que estos son para Turing, nos comentaron, incluso hicieron 2 webinars para eso. Y sí, son para Turing como tal, pero también lo podemos ocupar en instalación. ¿Por qué? Hablando de instalaciones donde hay un hotel,
hablando específicamente de un hotel de la Riviera Maya que ya incluía su propia disco, y en esa propia disco tenía altavoces que necesitaban potencias muy altas y que solamente podíamos darle solución con esta serie de altavoces que es la Macrotech E. La podemos ocupar en esas soluciones, más no tenerla a línea de alta impedancia, porque estos trabajan solamente a baja impedancia. Siguiendo con el tema, están los amplificadores con protocolos de audio, porque ya hoy en día en instalaciones están trabajando estos protocolos de audio que muchos sabemos que hoy en día necesitamos ya hablar Dante, Bluelink, que es nuestro protocolo de audio de Harman, que es una red de audio sobre IP y que pues prácticamente es una conexión en anillo. También hay unos amplificadores que ya hoy en día no está muy en auge el protocolo de audio AVB ni CobraNet, pero los tenemos en dado caso que tú tengas CobraNet hablando en tu instalación o que vayas a instalar ese protocolo de audio en tu proyecto. Entonces, ya nosotros vamos a decidir, como les comentaba, a un momento dado, cuando nosotros nos sentamos a platicar con el cliente qué es lo que quiere, él te va a decir, quiero, bueno, a lo mejor y ni él sabe qué es lo que quiere, ¿no? Pero nosotros le podemos ofrecer y decirle, es que yo veo que tienes este proyecto muy grande y lo mejor sería irnos por Dante. Si nos vamos por Dante, te ofrezco un amplificador que me hable Dante. En este caso tenemos los Drycore Install DA Series, que es Dante Series. Tenemos los Network Display Series que hablan CobraNet, me han dicho, ajá, CobraNet, y el VRAC, que estos son, simple y sencillamente lo puse como ilustrativo, pero como tal son los Hightech que ya hablan CobraNet. Esto hablando de funciones, ahora sí que un poquito estéticas, un poquito hablando de protocolos de audio, que prácticamente todo este tema ya lo tocamos un poquito a detalle en los webinars pasados. Ahora, muchas veces dices, bueno, es que me incluyo yo cuando empecé el mundo de instalación, en decir, es que yo, ¿cómo me memorizo tan rápido todos estos modelos de amplificadores y qué es lo que contiene cada uno? Y Crown se da la tarea de decir, bueno, yo te doy una tabla de modelos Drycore, donde ya te digo desde un principio, ¿qué modelo de amplificador es? Que si habla audio sobre red, y en este caso ninguno de estos habla audio sobre red, AVB hablan los series DCI 4250 ND, los 8600 ND, cuáles hablan Bluelink, cuáles hablan Dante, si pueden ser controlados vía Ethernet, si tienen procesamiento digital o procesador digital incluido, cuántos canales, si son de 2, 4, 8, cuánta potencia te va a entregar, si 300, 600, 1250 o 2400. Que si trabajan a alta o baja impedancia, como pueden ver, esta serie DSI, todos trabajan a baja y alta impedancia. Que si tiene puertos auxiliares, en dado caso de que quieras encender y apagar automáticamente desde puertos de control del amplificador, toda la serie DSI lo tiene. Que si tiene puertos GPIO, siempre me trabo con esa letra, GPIO, te va a decir cuáles amplificadores los tienes y cuáles tienen un panel frontal para que tú puedas visualizar ciertos valores. Entonces, prácticamente, como les comentaba, tú puedes tener esta tabla y decir, es que quiero un amplificador de 600 watts que me tenga puertos auxiliares, que trabaje a alta y baja impedancia y con Bluelink. Simplemente con esta tabla le podríamos dar solución. Y bueno, pues nada, para terminar y dar seguimiento a este tema, les quería presentar un proyecto un poquito más elaborado. Como les comentaba en el principio, lo que nos apoyan a hacer los arquitectos es asemblar los equipos. Este caso todavía no está arreglada la tubería ni el cableado y todo, pero ya podemos ver un poquito más estético los altavoces en los cuales nosotros vamos a considerar en cada zona. En este caso tenemos un área de una palapa en un restaurante. Ahí elegimos 8, Control 25 y un 1. Tenemos un área que se llama Surf Shop, perdón, Surf Shop, que es esta parte de aquí abajo. Lo solucionamos con Control 23 con 2. Un área de administración o Travels y Tours, que es en esta parte, que igual lo controlamos con 2 Control 23. Un área de recepción, igual Control 23. Un cowork, igual área 23. Y toda esta parte que es una alberca y una palapa de alberca, que son Control 28. Entonces, yo ya sabiendo cuántos altavoces van,
Posterior a esto, tengo que buscar qué amplificación voy a requerir para el sistema. Sabiendo que las Control 28, hice una pequeña tabla nada más para especificarlo y no estar haciendo cálculos, por así decirlo, y tomar mucho tiempo. Yo sé que aquí ya tengo una tabla de Excel donde yo pongo mi marca, mi modelo, mi cantidad de altavoces por zona. Aquí podemos ver cada zona y qué potencia me va a entregar cada altavoz. Ahora, en la palapa, como les decía, tengo 8 control 25, me da una potencia de 30 watts, es la que voy a ocupar. Palapa alberca más alberca, tengo 8 control 28 y cada altavoz me consume 60 watts. Como les venía diciendo, es mi compañera de batallas y normalmente lo trabajo a 60 watts. La recepción son 2 control 23 y me consume 15 watts. Cowork igual, Surf Shop igual, TNT igual. Entonces yo ya empiezo a calcular cuánta potencia final voy a necesitar multiplicando mi potencia por la cantidad de altavoces y en este caso tuve 240 watts, en el siguiente caso 420, en la siguiente es 30, 30, 30 y 30. A esto yo le aumento mi 25%, en este caso hablando de la palapa, tengo 300 watts que voy a requerir para esta palapa. La siguiente palapa alberca más alberca voy a necesitar 600 watts y la siguiente 37.5 por cada zona. Ahora, ¿cuántos canales de amplificación voy a necesitar? Y en esta tabla lo hice así. Necesito un canal de 300 watts para este. Y aquí dices, tengo 600 watts. Entonces dices, bueno, necesito un amplificador de 600. Pero digo, ¿y si qué tal si pongo 2 canales en bridge y ya tengo los 600 watts en alta impedancia? Entonces digo, bueno, necesito 2 canales de amplificador. Y para fines prácticos que ya tengo el amplificador seleccionado, que son 4300, digo, bueno, 150 watts y me van a aguantar todavía el 2.25 por ciento de capacidad de la potencia final. Entonces, es por eso que yo ya selecciono un amplificador 4300 de la serie CDI. ¿Por qué? Porque prácticamente en este caso querían controlar el altavoz, bueno, las zonas desde el amplificador. Y si recordamos, la serie CDI es la serie que tenemos la posibilidad de controlar los altavoces desde el mismo amplificador. Y en este caso, pues prácticamente, como pueden ver, le di solución a este pequeño proyecto. Entonces, como pueden ver, solamente necesito 4 canales que me entreguen 300 watts. El primero, que va a ser palapa, voy a consumir en un canal 300 watts. El segundo, ocupándolo en modo bridge, voy a ocupar 600 watts y ya llevo 3 canales. Y el cuarto va a ser el de todo lo de recepción, Cowork, Surshop y TNT, que van a compartir la zona y van a compartir la amplificación dada. Entonces, como pueden ver, les digo, los cálculos que yo ocupé al principio son los que vamos a ocupar siempre. Tanto en baja impedancia como alta impedancia, sacar el cálculo en serie, en paralelo, es lo que vamos a ocupar pues, prácticamente toda la vida, por así decirlo. Yo me atrevo a decir lo que sí, va a ser toda la vida porque realmente son las mismas fórmulas que ya están predeterminadas. Entonces, pues prácticamente sería de mi parte todo. No sé si ahora sí ya podamos entrar a la sección de preguntas, en dado caso de que haya preguntas. No sé, Sergio, si haya preguntas o si me fui muy rápido. Hola, ¿qué tal, Jans? Sí tenemos preguntas. Nos pregunta Octavio. Si el wattaje es mayor, la bocina aguanta. Si se pasa, ¿cuánto? 2.5, ¿qué? 2.5%. O sea, las bocinas de 240 resisten hasta 6 watts más. Esa es la pregunta que nos comenta Octavio. Ok. El 2.25 es lo que les comentaba que Gerald Stanley nos recomendaba que pueda aguantar. Es el 2.25% calculado al general del cálculo general que tú tienes como tal. En este caso, hablando de 240 watts, nos puede aguantar hasta un 2.25 de porcentaje más a su propia capacidad. No sé si me voy a entender. Ok, espero que con eso tengamos aclarada la duda, pero de momento no son las únicas dudas. Voy a mencionar una pregunta que hicieron desde el principio, que vaya,
Hay 100 volts y 70 volts corriendo sobre la línea, o por qué se les conoce de esta manera. La respuesta que les dimos fue, depende de la línea de trabajo que desees usar. La diferencia entre los 70 y los 100 volts es mayor distancia y el voltaje que tenemos en cada una. Obviamente en 100 volts logramos un poquito más de distancia, pero sacrificamos un poco de calidad en cuanto a los graves. Estos modos de trabajo los estamos usando básicamente para diseño con muchos altavoces o grandes cantidades de distancia a recorrer. Son llamados así ya que el voltaje es constante, del cual manda sobre la línea. Y es la única pregunta que tenemos. Sí, exactamente, Sergio. Estuvo súper perfecta tu respuesta, la verdad. Entonces, es muy importante decir esto y déjeme dibujarlo así súper rápido. Y va a ser así. Nosotros tenemos, ay, no, ese es el puntero, perdón. Es la pluma. Nosotros tenemos una tabla, por así llamarlo, de respuesta de frecuencia y presión sonora. Hablando de aquí que va a ser la presión sonora, va a ser SPL, Sound Pressure Level, y que va terminado de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, entonces lo que reproduzca tu altavoz. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos es presión sonora y frecuencia viene siendo desde 20 Hz hasta 20.000 kilohertz. Ahí parece H también está. 20.000 kilohertz. Si nosotros decidimos ocupar un tap de 15 watts, por así decirlo, a ver, 15 watts, lo que va a hacer es que el propio altavoz te va a cortar un rango de frecuencia, por así decirlo, a partir de 30 Hz. Si nosotros recortamos a 30 watts, te va a recortar un poquito más, de ahora de 30, tal vez hasta 60. Esto yo les digo que está en todas las hojas de datos, entonces no se preocupen, ahorita se los estoy dibujando, pero prácticamente es meramente ilustrativo. Entonces, si yo lo pongo a 60 watts, me va a recortar más, a 30, perdón, este es el primero, 15. Ah, no, perdón, es la frecuencia, me lo va a cortar hasta 60 Hz. Entonces, prácticamente todo este rango de frecuencias que tenemos bajo de 60 ya no me lo va a reproducir el altavoz. También es algo que debemos de considerar. Es un punto muy bueno que debemos de considerar antes de que empecemos a recortar el altavoz un poco con los tabs. Ahora, como les decía, si yo lo pongo a 15 watts, no me va a dar la misma presión sonora que por así decirlo, que aquí a 30 watts me dan 90 decibeles por estos 30 watts que le estoy entregando. Aquí tal vez me entregue unos 86 decibeles. Entonces, debemos de tener muy en cuenta todo este tipo de cuestiones antes de seguir calculando amplificación y empezar a recortar también los amplificadores. Ahora sí que esto que les quise explicar va muy ligado a lo que nos dijo ahorita mi compañero Sergio. Y no sé si hay algo más, Sergio. Sí, tenemos otra pregunta. Nos comenta una persona. Según su experiencia, ¿a partir de cuánta distancia se implementaría un sistema de voltaje constante? Refiriéndose a 70 volts. Pues mira, aquí va dependiendo más que nada del cableado, porque el cableado podríamos tal vez poner un cableado del 22 y si queremos, por así decirlo, no crean que estoy diciéndolo, eh, digamos, que ya va a ser así, sino que es un ejemplo. Si yo pongo un cableado, tal vez, hablemos del 18 para altavoces, ese cableado del 18 me va a dar hasta determinada distancia, incluso eso nos lo dicen en unas tablas en los fabricantes incluso, que ese altavoz del 18, por así decirlo, cable del altavoz del 18, me va a llegar hasta cierta distancia y también depende mucho de la amplificación que va a pasar por ese cable. Entonces, hablando de un cable de 300 watts, por así decirlo, o déjenme compartir mi pantalla para que sea más específico. Espérenme tantito. También es importante mencionarle a la persona que nos hizo la pregunta que, como lo sabemos, también hay que hablar muy claramente con el cliente. Obviamente tener un sistema de alta impedancia, lo mencionaba mi compañero, obviamente nos da muchos altavoces, mucha distancia, pero hay calidad perdida. Entonces, si tu sistema a lo mejor va a ser un sistema que requiere de una muy, muy buena respuesta,
que el cliente está buscando inclusive una frecuencia grave bastante interesante, quizás no pueda ser tu solución. Tienes que evaluarlo muy bien con el cliente. Y también, como les hemos comentado a muchos de ustedes, la distancia también es importante, señores. Cuando uno implementa sistemas, hay que ubicarnos bien dónde va a estar nuestro site. Y si nosotros, en mi experiencia, por ejemplo, si yo ya tengo un site a más de 30 metros y tengo que trabajar con bocinas de 8 ohms, quizás no sea lo ideal, por como lo comentaba mi compañero, el cableado puede aumentar el costo. Todo este tipo de variantes y de funciones que nos puedan afectar, tenemos que tomarlas en cuenta para poder diseñar, ya que no solamente es decisión de uno, también es la decisión del gusto del cliente, es decisión de costo, es decisión de diseño. Hay muchas variables que pueden afectar a la decisión de manejar 70 volts o 100 volts. Así es, pues como les comentaba mi compañero y lo que les quisiera mostrar, nosotros vamos un poco, nos basamos más a estas tablas, no sé si la están viendo, Sergio, estas tablas. Sí, sí se están viendo. Ah, ok, bueno, aquí nos comentan qué número de qué calibre de cable vamos a ocupar, a cuántos metros vamos a llegar en dado caso de que si trabajemos en 2, 4, 8, 16 ohms. Entonces, ahí también empezamos a hacer cálculos de cableado, que yo creo que sería muy bueno después, tal vez las siguientes semanas, hablar un poco de cómo determinamos cableado. Haciendo un poquito resumen de eso, pues prácticamente, en dado caso que yo quiera llegar, que mi línea de altavoces esté en paralelo y que me diga, bueno, yo te estoy entregando 4 ohms, quiero llegar hasta, bueno, me llegaría esa línea hasta 57 metros. 4 ohms, 57 metros, hablando de calibre de 6. Si tenemos un cable de calibre 12, solamente me va a llegar hasta 14 metros, hablando de 4 ohms. Eso hablando de baja impedancia. En dado caso de que estemos trabajando en alta impedancia, ya empiezan a ver, ya es cuando empiezas tú a entrar más a distancias un poco más largas, porque si tú tienes un cable de calibre 12 y pues ahora sí que puedes llegar tanto a 532 metros, 250, 65, 131 y 65 metros, pero esto va determinado más que nada por cuánta potencia va sobre el cableado. Entonces prácticamente nosotros ahí decidimos cuándo trabajar a baja impedancia y cuándo trabajar a alta impedancia. Entonces, no sé si con esto pues prácticamente aclara la duda, Sergio. Nos comenta, creo que sigo confundido. Si con 4 bocinas de 240 watts de capacidad más el 25% llegamos a 1200 watts, el amplificador le sobran 100. ¿Esos 100 quemarían o no las bocinas de 240 watts? No, no las queman. O sea, si la pregunta es, ¿queman los altavoces? No. O sea, si la pregunta como tal es, ¿queman los altavoces? No, no hay que preocuparnos de eso porque, como les comentaba, Gerald Stalin nos comenta que pues prácticamente nosotros, ay, perdón, creo que ahí estoy enseñándoles mi pantalla. Perdón. Ajá, Gerald Stalin nos dice que nos puede aguantar hasta el 2.25% de la capacidad que ya tienes en el altavoz, por así decirlo. Vamos a sacar el cálculo para que quede bien definido. Si tenemos un altavoz de 240 watts, nosotros ocupando el 2.25, que sería 2 por 2.25, nos aguantaría hasta una potencia de 540 watts. Entonces, como pueden ver, no tenemos por qué, por qué preocuparnos. Sí, sí, sí me doy a entender ahora sí, o creo que seguimos en la misma. Ustedes díganme. Esperemos que les sea claro. Realmente lo que estamos indicando con esta fórmula, digo, como lo menciona mi compañero, pueden darse cuenta que es el voltaje que tienen ustedes en la bocina que indica por fabricante por el 2.25. O sea, es básicamente el doble de casi de la potencia recomendada, lo que soporta. No es como tal un porcentaje, entonces es más bien este coeficiente hay que multiplicarlo de 2.25. Esa pregunta es de las que tenemos por acá. Ajá. Y
Nada más creo que tenemos esas preguntas. Nos dejaron aquí algunos correos. Nos piden que si podemos compartir la presentación, la grabación. Algunos quieren las tablas, la tabla que nos comparte Crown para los amplificadores. Claro que sí, se las estaremos haciendo llegar. No sé si por aquí tengamos alguna otra pregunta o alguien más quiere hacer alguna otra. De todos modos, por aquí estaremos unos minutos. No sé si quieras agregar algo, Jan. No, pues creo que por el momento de mi parte sería todo. Agradecer a todos los que tuvieron y estuvieron presentes en este webinar y que se tomaron el tiempo de al menos 1 hora 10 minutos en esta plática. Espero que haya sido de mucha utilidad este webinar y que puedan implementarlo en sus proyectos. En dado caso que tengan alguna duda respecto a algunos altavoces, algunos amplificadores, pues háganos llegar a- no pasa mi diapositiva, a nuestros correos. Como siempre, es de nosotros un total gusto siempre atenderlos, que es para nosotros pues la filosofía de Imaginavi, ¿no? Estar siempre para apoyarles en todo, desde un proyecto de ceros hasta proyectos realizados. Como comercial solamente, pues prácticamente a la gente que estuvo registrándose para el curso de audio nivel 1, mañana nos estaremos viendo, lo va a impartir mi compañero Sergio y vamos a estar ahí presentes durante el curso. Ahora sí que creo que ya no hay lugares, ¿cierto, Sergio? Creo que ya de momento no, ya no tenemos más lugar, pero de todos modos, si hay alguien que se interese a poder tomar el curso, hoy se le enviará a la gente que se registró la liga de acceso, pero si hay alguien que está interesado en tomarlo nuevamente, digo, para otra fecha, no hay ningún problema, por favor, déjenos en nuestros correos pueden contactarnos para dejarnos la información y con todo gusto volvemos a impartirlo para que todo el mundo pueda acceder. Bueno, no sé si las chicas de ventas quieran decir algo antes de terminar, dar por concluido este tema, o pues ya, no sé, ustedes coméntenlo. Hola, no, pues de mi parte es dar las gracias por habernos acompañado. Me da mucho gusto haber leído algunos correos de algunas personas que están interesados en la grabación. En serio que cuenten con esa información, ya sea por parte de los chicos de soporte o por parte de nosotras de ventas. Nos gustaría que nos hicieran llegar un correíto a las personas nuevas, ya sea a ventas o a soporte, para dejar más en claro las dudas que tuvieron y darle seguimiento. Se los agradeceremos mucho. Gracias y que tengan excelente miércoles. Bye. Chicos, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros. Como comenta Sandy, cualquier adicional que tengan con respecto al tema que se impartió el día de hoy, estamos abiertos para apoyarles. Y pues bueno, estaremos aquí unos minutitos más. Si gustan contactarnos, a la orden. Muchísimas gracias por asistir. Y pues bueno, agradecerles a todos nuevamente y pues los estamos esperando para el siguiente webinar que les estaremos invitando y a los que están inscritos al curso, en el curso nos vemos mañana. Muchas gracias, Sergio, por todo tu apoyo. Muchas gracias, compañeros. Y pues nos quedamos un ratito más por aquí en la sección de preguntas. Hasta luego.